Ya, ahora sí. Bien, vamos a compartir entonces para compartir la pantalla para visualizar bien esta explicación sobre lo que es el diseño educativo plurinacional de Bolivia. Este modelo educativo, que es parte, por supuesto, de lo que es la ley educativa como tal, podemos visualizar de que este modelo busca ¿qué? La formación integral de los estudiantes a través de las dimensiones, a través del desarrollo de las dimensiones que ha propuesto este modelo, que no es tan novedoso porque los anteriores modelos también trabajaban sobre estas dimensiones, pero este lo está enfocando con un sentido más pragmático. Entonces, las dimensiones que quiere trabajar el modelo educativo actual de la Ley 070, o Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, son las dimensiones del ser, dimensiones del saber, dimensiones del hacer y dimensiones del decidir. Estas dimensiones están sustentadas en diferentes experiencias educativas. Una de las experiencias educativas que tenemos en mente, por ejemplo, son todos aquellos saberes, conocimientos, valores, culturas que tienen todos los pueblos o comunidades indígenas originarias. Ustedes han visto, ¿no es cierto? En algunos departamentos se trabaja en función de los conocimientos y saberes ancestrales, dice. Eso es en función a ese conocimiento que vienen transmitiéndose de generación en generación en esas comunidades indígenas originarias y que esas experiencias sirven de alguna forma para sustentar este modelo educativo. Ese es uno de los sustentos. Otro de los sustentos que tiene esta ley son todas las experiencias vividas en la escuela Warisata. Esta escuela de Warisata se fundó en el año 1800 y no recuerdo muy bien, 1830 y pico, creo que es la fecha de fundación, si no me equivoco. Si se fijan ustedes en qué siglo prácticamente y cuántos años de experiencia tiene esta, y esta está fundada en la comunidad de Warisata. Esta escuela ha tenido una evolución por demás de influyente en la educación para los campesinos, porque Warisata era una escuela indígena, ¿no? Esta escuela indígena de alguna forma ha servido como referente para que muchas otras leyes educativas de diferentes países latinoamericanos lo consideren como una revolución, como un boom, como un referente a seguir. Por ejemplo, México ha considerado y ha analizado cómo ha funcionado esta escuela en Warisata, cómo funcionó, en qué se basó, cómo estaba organizada su estructura. Es interesante, lo vamos a ver un poco después cuando estemos analizando algunos temas. Es interesante cómo en esa época la escuela de Warisata ha funcionado de esta forma, ¿no? Y de alguna forma esto ha servido como una experiencia para fundamentar esta ley. Otra de las experiencias son todas aquellas propuestas psicológicas y pedagógicas, ya que son postmodernas, obviamente, y que son estudios científicos que han hecho ciertos psicólogos, pedagogos, sociólogos, en función a las teorías psicológicas y pedagógicas. Una de ellas, por ejemplo, son las teorías cognitivas propuestas por Vygotsky, Ausubel, que de alguna forma han sido también referentes para seguir trabajando con esta ley. Esos son los sustentos y experiencias que se han utilizado. Ahora, en función a las bases que han sido las que han tenido que tomarse en cuenta para estructurar este modelo, han tomado en cuenta una base política, económica, social, cultural y jurídica. ¿Por qué? Porque estos factores de alguna forma influyen sobremanera en la educación. Cuando han hablado en el ámbito político, han utilizado este término que es la descolonización. O sea, esta ley educativa en el ámbito político busca descolonizar los aprendizajes. ¿Qué es la descolonización? Es el reaprender, o sea, es no dejarse influir
por conocimientos que no son propios de nuestro contexto. A eso se llama descolonización. Entonces, eso es lo que buscaban en el ámbito político. En el ámbito económico, esta ley lo que busca es que toda la parte económica gire en función a la armonía que debe existir entre los recursos naturales y la madre tierra. Y obviamente al hablar de la madre de tierra estamos hablando de todos los recursos que debemos preservar, como el agua, el aire, la tierra, los árboles, ¿no es cierto? Entonces, todo nuestro ámbito económico tiene que estar en función de esto. En la parte social, se ha promovido mucho lo que es la revalorización de los principios sociocomunitarios, porque hasta hace tiempo atrás estaba trabajando mucho la individualización. ¿Y qué significa eso? Que un ser aislado y solo no puede surgir, dice la teoría. Entonces, en el ámbito social, se considera a través de esta ley que todos los fenómenos educativos se dan en el ámbito social, o sea, se dan en la sociedad. Por lo tanto, es importante que trabajemos todos esos valores sociales, principios sociocomunitarios, para que esta ley realmente se pueda trabajar. En el ámbito cultural, se ha contribuido mucho o ha promovido mucho el hecho de que la gente empiece a afirmar mucho más su identidad cultural, ¿no? Que valoren de qué cultura son, que valoren el hecho de que tengan algún otro idioma originario, cualquiera sea pudiera ser el guaraní, el aymara, el quechua o cualquiera de los dialectos que utilizan las 33 regiones indígenas originarias. Entonces, obviamente aquí se refuerza esa parte cultural. Y en el ámbito jurídico, lo que promueve esta ley es que se debe encaminar todo el trabajo de la educación en función a ¿qué? En función a potenciar los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Ahora, los principios de la educación como tal son: la educación debe ser descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Es uno de los principios que tiene la ley. Otro de los principios es que la educación debe ser comunitaria, democrática, participativa y de consensos. El otro principio que se trabaja en esta ley es la intraculturalidad, intercultural y plurilingüe, fortaleciendo, como veíamos, lo que es la cultura y el plurilingüismo. También dice, otro de los principios es que la educación debe ser productiva, debe ser territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. Y finalmente, el último de los principios es que la educación debe ser para la diversidad individual y social. Esto con relación a lo que es tanto las bases y los principios. Ahora vamos a ver lo que es el diseño como tal. Vamos a ver los fundamentos. Dentro de los fundamentos existen fundamentos políticos, filosóficos, sociológicos, epistemológicos y psicopedagógicos. En este ámbito podemos ver, si ustedes se fijan, dentro de los fundamentos políticos volvemos a repetir y a reforzar lo que habíamos dicho dentro de las bases. Estaba la política, ¿recuerdan? En los fundamentos también sigue siendo otro de los fundamentos políticos la descolonización. En los fundamentos filosóficos, este está fundamentado básicamente en el paradigma del vivir bien. Aquí está... vivimos bien en armonía con la naturaleza. Otro de los fundamentos sociológicos otro de los fundamentos teóricos serían los sociológicos. En este caso se valora un poco o se fundamenta, si ustedes quieren decir, en los valores, en la organización o la organización de los territorios habitados socioculturalmente. Estos
en el afán de que se fortalezca la parte sociocomunitaria. Los fundamentos teóricos epistemológicos están en función del desarrollo de conocimiento y usos sociales. ¿Por qué? Porque estos van a ir desde la visión de los pueblos indígenas. Y los fundamentos psicopedagógicos son estos que influyen en función a las experiencias de la escuela de Warisata, a las experiencias de algunos autores, como por ejemplo Paulo Freire, que nos proporcionó una experiencia sobre lo que es la pedagogía liberadora, también los argumentos e investigaciones que hizo Vygotsky al proponernos el aprendizaje significativo, y obviamente los procesos educativos que parten generalmente de la práctica, luego la teoría, pasan a la valoración y generan después producción, que son esos los procesos metodológicos. Luego tenemos el fin de la educación boliviana. ¿Cuál es? El fin es formar integral y holísticamente a todos los estudiantes en las dimensiones de ¿qué? Del ser, saber, hacer y decidir, que son las 4 dimensiones fundamentales. Existen objetivos generales, fíjense, hay muchísimos, no son solo estos, hay muchos objetivos más, porque la ley 070 es amplia, pero dentro de los muchos que hay, estos son los que podemos mencionar. Por ejemplo, uno de los objetivos generales es que se debe desarrollar una formación integral y holística. Es uno de los primeros porque este objetivo está íntimamente relacionado con el fin. Si ustedes se fijan, el fin es más o menos lo mismo y el objetivo tiene que estar en función a eso. Después, otro de los objetivos es poder generar un pensamiento crítico, creativo y propositivo en los estudiantes. Si hacemos eso, obviamente tendremos la posibilidad de que los estudiantes sean personas con criterio formado. Otro de los objetivos, por ejemplo, es el hecho de fortalecer los valores éticos, morales, comunitarios. Si bien no vamos a hablar de valores específicamente, pero dentro del desarrollo de los contenidos de educación debe estar intrínsecamente toda una formación en valores. También se debe promover lo que es la práctica de valores sociocomunitarios. Asimismo, se debe aplicar la tecnología de información y comunicación. Si ustedes se fijan ahora en la actualidad mucho más, con todo este problema de la pandemia, hemos tenido que aprender a manejar, a utilizar la tecnología. Y nos damos cuenta de que la tecnología de alguna forma nos genera posibilidades de aprendizaje, porque nos da un sinnúmero de herramientas que nos permiten a nosotros poder trabajar y adecuar esas a la educación. También nos sirve para promover la producción científica. Todo lo que hacemos genera investigación. La investigación genera conocimiento, ¿no? Eso es importante. También esta ley busca desarrollar capacidades y habilidades comunicativas en la diversidad. Si bien es cierto que la comunicación es importante, no es exclusivo del idioma español. La comunicación se debe dar apuntando a lo que es el trilingüismo, porque según esta ley debemos tener una lengua materna, una lengua originaria y una lengua extranjera. Entonces, ¿qué significa? Que yo, si mi lengua materna es el castellano, perfecto, hablo castellano, pero también tengo la posibilidad y el derecho de poder desarrollar la lengua originaria de la zona. Si en la zona se habla el quechua, tengo que estudiar el quechua. Si en la zona se habla el guaraní, tengo que formarme en guaraní. Y además de eso, también tengo que aprender la lengua extranjera, que sería el inglés, ¿no? Eso nos da la posibilidad de tener el trilingüismo. Pasamos al siguiente. Cualquier cosa me dicen, por favor, ¿ya? Luego tenemos aquí que el sistema de educación plurinacional está subdividido, como ven, en 3 subsistemas: educación regular, alternativa y especial, y superior y profesional. Ahora, este subsistema se da en diferentes formas.
formas de aprendizaje, formas de lengua, formas de docencia y formas de participación. Si hablamos sobre las formas de aprendizaje, el aprendizaje se va a generar en el subsistema de educación regular, alternativa y especial. Pero si hablamos de formas de lengua, ya habíamos dicho que se genera el trilingüismo. ¿Por qué? Porque esta ley fomenta el desarrollo de la lengua materna, lengua originaria y lengua extranjera. Son 3 lenguas, por lo tanto es trilingüismo. Si hablamos de las formas de docencia, esta ley dice que los docentes se pueden formar de forma unidocente o pluridocentes. ¿Qué significa unidocentes? Cuando ingresan a la normal y se forman como profesores de curso primaria. Y pluridocentes cuando ingresan a la normal y se forman como docentes de una asignatura, porque el nivel secundario, el mismo estudiante necesita del conocimiento de varias asignaturas, que en realidad creo que son entre 12 o 13 asignaturas, que requieren la participación de también esa cantidad de profesores. Luego tenemos la participación. Si hablamos de formas de participación, en este momento, ¿cuál estamos haciendo? ¿Qué tipo de formación estamos realizando? ¿Presencial, semipresencial o a distancia? A distancia. A distancia, exacto. Estamos haciendo una forma de participación a distancia, unidos por un sistema tecnológico que es una plataforma virtual que nos permite interactuar activamente, pero estamos formándonos a distancia, ustedes en sus casas o en algún lugar donde estén y yo en la mía, ¿sí? Entonces, esas son las formas de participación que tenemos. Y si hablamos presenciales, cuando todos nos reunimos en un solo ambiente. Semipresenciales, cuando nosotros vamos periódicamente, ocasionalmente, a hacer encuentros como tutorías, más o menos. Eso es el semipresencial. Y a distancia es el que utilizamos en este caso, este ejemplo. Luego tenemos que el sistema educativo está organizado, vuelvo a reiterar, en 3 subsistemas, ¿sí? Regular, alternativa y superior. Alternativa y especial y superior. Entonces, estos 3 subsistemas están organizados de la siguiente manera. Fíjense, la educación regular está formada por inicial, primaria y secundaria, que es el nombre que conocemos habitualmente. Pero estos, en la actualidad, ya no conocen ese nombre. Ahora ya cambiaron de nombre, ya no es inicial, por ejemplo. Ahora es en familia comunitaria. Primaria ahora recibe el nombre de comunitaria vocacional y secundaria recibe el nombre de comunitaria productiva. Pero en la mayoría de los casos nos hemos acostumbrado a denominarlos inicial, primaria y secundaria, por eso que seguimos repitiendo ese mismo nombre. Pero en realidad ahora son comunitaria vocacional, comunitaria productiva. Luego tenemos alternativa y especial. Este subsistema de educación alternativa y especial está organizado en 2, que es alternativa, el subsistema, o sea, de alternativa como tal, que es la formación para personas jóvenes y adultos. ¿Qué significa esto? Que son aquellos que se van a formar, por ejemplo, personas adultas o jóvenes, pero que por circunstancias son adultos, por ejemplo, cuando un joven de 15 o 16 años es padre o madre de familia, sin antes cumplir los 18, ya se le considera como un joven adulto. Esos tienen la posibilidad de entrar a la educación alternativa, que son los famosos CEAS, antes conocidos como CEMAS, ahora son CEAS, Centro de Educación de Adultos. Ahí pueden ingresar y hacer 2 años, mejor dicho, 2 cursos en un año, ¿no? Luego tenemos la educación permanente, que es no escolarizada. Esta educación se da, por ejemplo, en los clubes de madres, en los centros culturales, en las OTBs,
donde se da un curso de capacitación, donde se hace una actualización, algo así. Eso es una educación permanente no escolarizada, porque no se requiere hacerlo en un colegio, ¿no? Eso en cuanto a lo que es alternativa. Ahora, si hablamos de educación especial, en la educación especial ya pues hablamos de todas esas personas que sufren de problemas. En este caso, de problemas a nivel motor o motrices o problemas a nivel intelectual. Estamos hablando con las personas que sufren de discapacidades. En este caso, hay 3 clasificaciones. Las personas con discapacidad, las personas con dificultades de aprendizaje y las personas con talento extraordinario. Todas estas deben ser y deben trabajar en lo que es la educación especial, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, nos estamos refiriendo a todas aquellas personas que pueden tener una discapacidad motora o intelectual. Motora, digo, si fueran, por ejemplo, inválidos, ¿no? Ciegos, sordomudos. Estas personas tienen esa discapacidad. O pueden tener síndrome de Down, pueden tener autismo, pueden tener deficiencia intelectual directamente. Esas personas que tienen esas discapacidades necesitan una escuela especial para trabajar. Ustedes han visto a los niños ciegos en un colegio normal, muy poquito. Tal vez en alguno que otro hay donde existe una maestra integradora, quizás sí se da la posibilidad de que haya un niño ahí, pero por lo general los niños ciegos están en escuelas que son para ciegos, ¿no? Entonces es lo mismo. Los niños que tienen síndrome de Down están en escuelas que son para esos niños. Luego tenemos las personas con dificultades en el aprendizaje. Estas personas no necesitan una escuela especial. Estas personas están en los colegios. Son aquellos niños o jóvenes que tienen problemas. O sea, que cuando va el profesor, explica un tema, no entienden y necesitan 2, 3, 4 veces que les puedan explicar. Y este caso de personas, este tipo de personas, no pueden solucionar los problemas así, y van repitiendo cursos, y no porque sean tarados o retrasados mentales, como los denominan otros, sino porque realmente tienen dificultades en su aprendizaje. Y este tipo de estudiantes necesitan que el profesor sepa hacer una adecuación, una adecuación curricular para enseñar ciertas actividades puntuales que ese niño necesita. Pero lamentablemente por la cantidad de estudiantes, pues es difícil que el profesor se dedique a ese tipo de personas. Y generalmente esos niños tienden desertando del colegio porque como se han aplazado 2, 3, 4 veces en el mismo curso, al final lo sacan, ¿no? Eso sucede generalmente. Y luego también educación especial es para aquellas personas que son con talento extraordinario o los superdotados. Son estos niños que van y se forman en los colegios, pero realmente su aprovechamiento, su coeficiente intelectual es por encima de lo esperado. El profesor les da algo, inmediatamente lo terminan y están ansiosos de recibir algo más y el profesor no puede avanzar más porque sus alumnos están por detrás. Entonces, este tipo de personas necesitan una escuela que sea apta para esas posibilidades con la finalidad de que su talento se tienda a desarrollar más, no a estatizar, ¿no? Luego tenemos lo que es la educación de formación profesional y superior. Aquí están calificados ¿quiénes? La formación de maestros, que serían las escuelas normales, la formación técnica tecnológica, que estaríamos hablando de los institutos, formación artística, también estamos hablando de institutos, y formación universitaria, estamos hablando de las universidades. Eso sería educación superior, ¿no? Luego tenemos la explicación de cómo funciona el subsistema de educación regular. Vamos a explicar uno por uno cada subsistema. El subsistema de educación regular, por ejemplo, está organizado o tiene, en este caso, esta estructura. Tiene
un nivel inicial, un nivel primario y un nivel secundario, que en la actualidad recibe el nombre de educación en familia comunitaria para inicial, educación comunitaria vocacional para primaria y educación comunitaria productiva para secundaria. ¿Cómo está estructurado? Inicial está estructurado en dos etapas. Educación en familia es la que se desarrolla de 0 a 3 años y debe ser en casa, estimulado por los padres de familia. Y la educación en familia comunitaria que dura 2 años, que es la que está escolarizada, que es lo que nosotros conocemos como pre-kinder y kinder. Eso es educación en familia comunitaria. Luego tenemos primaria, que igual tiene 2 etapas. Educación básica vocacional es de 1º a 3º de primaria y educación avanzada vocacional es de 4º a 6º de primaria, ¿no? Esas 2 etapas. Después tenemos educación comunitaria productiva o secundaria. Aquí ya tenemos, aparte de las materias habituales que nosotros debemos cursar todos, matemática, lenguaje, física, química, etcétera, también se tiene que desarrollar el grado técnico. El grado técnico es que además de ser bachilleres humanísticos, tenemos que ser bachilleres técnicos. ¿En qué? En áreas como, por ejemplo, las ciencias productivas o tecnológicas, ciencias de la salud, ciencias artísticas, ciencias humanísticas, cualquiera de esos. Luego tenemos la educación alternativa, que es lo que les expliqué hace un rato, pero vamos a explicarlo a profundidad. Educación alternativa, decíamos que tiene 2, educación regular y educación permanente. La educación regular alternativa igual está organizada como un subsistema de educación regular, porque tiene lo mismo. Tiene la alfabetización, que sería como un kinder, tiene educación comunitaria vocacional, que sería primaria, tiene comunitaria productiva, que sería secundaria, tiene educación artística, que serían los ETAs, que enseñan música, por ejemplo, y los ETAs, educación técnica, que enseñan ya sea belleza, enseñan peluquería, enseñan mecánica, enseñan electricidad y todo eso. Luego tenemos educación permanente, que les decía que es aquellos que se da como capacitación. Eso se puede dar también en lo que es inicial, también se puede dar en la familia, en los clubes de madres, en los barrios, ¿no? Es una educación abierta. Luego tendríamos lo que es educación especial. Decíamos que existen 3 modalidades. Una es la integración educativa, otra es el aula especial y otra es la escuela especial. ¿Cómo vamos a saber qué es cada una de estas y a dónde tenemos que ir con esto? Cuando hablamos de integración educativa, chicos, estamos hablando de esa posibilidad de que un niño pueda ir a una escuela normal. Vamos a hablar, por ejemplo, de un niño que pudiera tener síndrome de Down, pero el síndrome de Down normalmente tiene retraso mental, casi siempre, por lo general, pero algunos logran superar y desarrollar porque han tenido mucha estimulación con profesionales, apoyo en casa y demás. Esos niños superan, o sea, no son tontos al extremo, por lo tanto pueden integrarse a una escuela normal. Pero ahí necesita desarrollarse la integración educativa, que es que una escuela normal debe aceptar a ese tipo de niños porque la ley lo obliga a aceptar, ¿ya? Entonces tiene que aceptar a un niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje y lo debe integrar para trabajar ahí. Luego tenemos el aula especial. El aula especial es cuando nosotros tenemos una discapacidad físico-motora, por ejemplo, que no puede caminar porque es parapléjico o que es inválido. Entonces necesita una escuela, mejor dicho, una aula que tenga ramplas para que pueda ingresar. Si el niño fuera ciego, entonces, ¿qué tendrá que tener? Un aula especial donde todo esté en función al lenguaje de braille para que el ciego pueda comunicarse y hacer sus actividades. Entonces, eso es el aula especial. Y la escuela especial es ¿para quién? Para los que tienen talento superior o los que tienen discapacidad intelectual, que son aquellos
que son retrasados mentales a profundidad. Para esos es una escuela especial. Y lo que es educación superior, aquí ya tenemos lo que es, vuelvo a reiterar, formación técnica superior y artística, tenemos la formación de maestros o las normales, la formación militar y policial, que serían las escuelas policiales, y la formación universitaria. En este caso, la formación técnica superior y artística forma y da dos tipos de certificación. Les puede certificar como técnicos medios o como técnicos superiores. Estos pueden ser en estas diferentes áreas. Ustedes se han fijado en nuestro ámbito, tenemos un sinnúmero de institutos que son los que forman ya sea en agropecuaria, informática, en la parte comercial, que son peritos en esto y en otro, o en belleza, por ejemplo, o en música. Hay diferentes institutos según el ámbito que uno quiera. Luego tenemos la formación de maestros, que serían lo que son las escuelas normales, decía, ¿no? Y aquí tenemos los que van a formarse como docentes de inicial, primaria, secundaria o de alguna de las áreas, como ser física, música, artes plásticas y demás, ¿no? Luego tendremos la formación policial, que igual da la posibilidad que ellos puedan formarse como técnico medio o superior, y incluso pueden hacer cursos de posgrado para formarse en el área policial. Lo mismo sucede en el área de universitario. Aquí hay un error. En la universidad pueden formarse como técnico medio y aquí es como técnico superior y obviamente la licenciatura. Pero además de eso, la universidad da la posibilidad también de que puedan realizar los cursos de posgrado, como el diplomado, especialización, la maestría y el doctorado. ¿Cómo está organizada entonces el sistema educativo plurinacional? En cuatro partes importantes. Lo que es la organización curricular, la administración curricular, los apoyos técnicos y recursos y la participación comunitaria. Luego iniciamos con la organización curricular. Aquí lo que podemos ver es que la organización curricular está organizada en función de ¿qué? De los campos de conocimiento. Aquí hablamos de los 4 campos que existen: campo cosmos y pensamiento, campo vida, tierra y territorio, campo comunidad, sociedad y campo ciencia, tecnología y producción. Son 4 campos, ¿ya? O sea, la estructura es que tiene campos de conocimiento, que serían estos, tiene áreas y saberes de conocimiento, tiene disciplinas y tiene ejes articuladores. Ahora, cada una de estas además tienen que trabajarse lo que son los proyectos socioproductivos, los objetivos holísticos y los ejes articuladores, que son 4. Ustedes seguramente, algunos han trabajado ya cuando estaban en colegio su proyecto socioproductivo o el PCP, ¿no? Que son proyectos que se realizan sobre una temática en cuestión y que se deben desarrollar en el colegio durante un año. Esos son los proyectos socioproductivos. Los objetivos holísticos son aquellos que se formulan para trabajar una materia o un tema en cuestión. Y los ejes articuladores son como transversales, son temáticas o son temas también, pero son temas de interés colectivo. ¿Qué significa esto? Que yo soy estudiante, por decir, y estoy pasando la materia de matemáticas, pero el profesor ha decidido de alguna forma desarrollar un eje articulador que vamos a ver que sea, por ejemplo, la educación en convivencia con la madre tierra. ¿Y cómo va a ser él? ¿Va a dejar de pasar matemáticas para desarrollar esto? No, no necesita hacer eso. Él debe conocer contenidos de convivencia con la madre tierra, y lo que puede hacer es desarrollar una temática de la materia de matemáticas y unir y trabajar para que trabajen también de forma activa la prevención o protección a la tierra. Eso es lo que tiene que hacer el profesor, y de esto
depende el desarrollo de los ejes articuladores. Luego teníamos lo que son los campos, que les dije que son 4 también: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción. Cada uno de esos campos tiene áreas. Esas áreas, por ejemplo, en el campo cosmos está cosmovisiones y filosofía, espiritualidad y religiones. En esa área, por ejemplo, se trabaja lo que es la psicología, la filosofía. En espiritual y religiones se puede trabajar lo que es ética y moral, y en algunos casos religión. En el campo comunidad y sociedad, por ejemplo, se puede trabajar el área de lenguajes sociales, artes plásticas, música, física. Cada una de esas tiene una historia, mejor dicho, una asignatura distinta, como historia, como filosofía, como artes plásticas, como, bueno, sociales, cívica, lenguaje, literatura, todas esas, ¿no? En el campo vida, tierra y territorio está el área de ciencias naturales. Dentro de esta área se trabaja lo que es biología, geografía, física y química. Dentro de lo que es ciencia, tecnología y producción, por ejemplo, está matemáticas y ciencias tecnológicas. Aquí matemáticas, todo lo que es relacionado a matemáticas nomás, y aquí podemos trabajar, por ejemplo, algún área que el colegio esté formando en función al bachillerato técnico. Luego vamos a ver entonces de que la organización curricular, ya es como un resumen esto, está en función a los principios. Si se acuerdan bien al inicio, yo hablé de los principios que la ley educativa tiene, y cuando hablamos de la organización curricular se tiene que hablar de principios, porque en función a eso se trabaja. Entonces están los principios ahí, que es la descolonización, la educación comunitaria, intracultural, intercultural y plurilingüe, la educación productiva y territorial, etcétera, ¿no? Luego están lo que son los ejes articuladores, que decíamos que son esos 4 contenidos de manera transversal, que así sea el profesor de matemáticas, de música, de sociales, de cívica, tiene que desarrollar estos contenidos, que son los que tiene que trabajar el profesor relacionando con su materia. Luego están los campos de saberes y conocimientos, que son cosmos y pensamiento, sociedad y comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. Este campo puede desarrollar en la primera etapa de 0 a 3 años el desarrollo afectivo, y en la segunda etapa de 4 a 5 años la espiritualidad. Esto estamos hablando del nivel en familia comunitaria, ¿no? Lo mismo hablamos de comunidad y sociedad también, se trabaja lo que es lenguaje nomás. En vida, tierra y territorio apenas se habla de lo que es ciencias y sociales y un poquito de educación y artes plásticas. Eso estamos hablando a nivel de los niños. Tenemos acá una planificación curricular que debe realizar un profesor. Si quiere trabajar una materia en cuestión, cualquiera sea la materia, debe trabajar en función a esta estructura. ¿Qué significa? Que tiene que trabajar los objetivos específicos, decíamos, pero el objetivo tiene que estar en función a las dimensiones. Recuerdan que decíamos que la ley 070 trabaja la formación integral del estudiante en función a 4 dimensiones, decíamos: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Estas dimensiones son parte fundamental para trabajar un objetivo. Los he marcado con diferente color para que cada una de estas partes de ese objetivo se relacione a lo que es la dimensión. El ser trabaja la parte personal, el saber trabaja la parte de conocimiento, el hacer trabaja la parte de hacer o trabajar, y el decidir ya obviamente ya es un poco más de formación, ¿no? Y aquí se ponen los contenidos que se van a desarrollar en una materia, cualquiera sea la materia, y el procedimiento para empezar una clase debe ser en este esquema.
se debe trabajar primero la práctica, o sea, cualquier actividad debe empezarse por la práctica, luego tiene que desarrollarse la parte teórica, después entra lo que es la parte valorativa o el análisis o la síntesis, si ustedes quieren, y finalmente se tiene que trabajar la productividad. ¿Por qué razón decimos esto? Porque este modelo educativo que tiene la ley, o sea, el modelo educativo de esta ley es el modelo sociocomunitario productivo, que significa que todos debemos aprender en comunidad o en sociedad, unidos y reunidos entre varios, y además, cuando empezamos un conocimiento, debemos producir algo al final de ese conocimiento. Si yo desarrollé una práctica, empecé con una práctica, de esa práctica yo he hecho la conceptualización del tema, títulos, subtítulos, definiciones, clasificaciones. Luego la parte valorativa es el poder valorar qué importancia tiene eso para la formación, para mi conocimiento, dónde lo puedo utilizar, eso que estoy aprendiendo, etcétera, ¿no? Puedo comparar algunas cosas aquí, analizar, y todo eso me va a servir para que yo pueda producir algo. Ese conocimiento me debe permitir producir, ya sea un mapa conceptual, puedo hacer un esquema, puedo hacer maquetas, puedo hacer un resumen, puedo hacer una investigación, puedo hacer un álbum de dibujos, etcétera. Todo eso es productivo. La productividad permite que nosotros podamos ver algo palpable que hemos hecho, ¿ya? Y finalmente viene la evaluación y los resultados. Eso es el formato que debe tener o la estructura de una planificación. Hasta aquí vamos a ver. Muy bien. No, todavía nos falta un poquito más. Aquí vamos a hablar lo que son los objetivos holísticos. Los objetivos holísticos que en la actualidad se forman o cada profesor tiene que aprender a formular, están en función también de las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. Un objetivo tiene que formarse con algo interesante. Fíjense, primero con un verbo. Aquí tenemos el verbo, pero ya no es como en otras veces el verbo en infinitivo. Antes los objetivos eran hacer, redactar, analizar, mejorar, reconocer, utilizar, redactar, resolver, ¿no? Esos eran los objetivos. Ahora, este tipo de objetivos holísticos, ¿qué nos piden? Que el objetivo ya no termine en ar, er, ir, sino que nos podamos incluir en la formación. O sea que ahora el objetivo tiene que ser: fortalecemos, mejoramos, analizamos, resolvemos, utilizamos, diferenciamos, ¿no? Son incluyentes, o sea, se incluye el profesor y al mismo tiempo los alumnos. Ahora, fortalecemos, ¿qué vamos a fortalecer? El espíritu revolucionario con identidad propia. ¿Cómo? Mediante el estudio de las rebeliones indígenas en Bolivia. ¿A partir o cuándo? A partir de la revisión bibliográfica y hemerográfica. ¿Para qué? Para constituir una sociedad con historia e identidad propia. Este es el objetivo que nos permite hacer. Y esto, fíjense, lo he pintado de diferentes colores también para que ustedes se guíen, que aquí están las dimensiones y esas son las que se han redactado. Luego viene ya un poquito el resumen de la organización curricular. Decíamos, si se acuerdan, decíamos que el diseño de la ley está en función de 4 dimensiones. Es el ser, el saber, el hacer y el decidir. Estas dimensiones están formando, por ejemplo, el ser a la parte humana, el saber al conocimiento científico, el hacer a la parte productiva o a la producción, el decidir a la parte política. Todos estos saberes o estos conocimientos, mejor dicho, los principios, están en función al paradigma del vivir bien en comunidad. Esto debe cruzar tanto lo uno con lo otro. ¿Para qué? Para formar los
campos de conocimiento. Si se acuerdan, dijimos son 4 campos de conocimiento: cosmos y pensamiento, ciencia, tecnología y producción, vida, tierra, territorio y comunidad y sociedad. Estos a su vez interaccionan cada uno de ellos, todos, ¿para qué? Para que se pueda generar un aprendizaje entre todos estos. Tenemos que nos va a dar posibilidad a que se desarrolle el modelo educativo. ¿Cuál era el modelo educativo? ¿Recuerdan? Sociocomunitario productivo. Ese es el modelo educativo de esta ley. Luego tenemos el sistema de evaluación, que es cómo se debe evaluar o en base a qué. La evaluación obviamente es una actividad planificada para poder recoger información. Esta evaluación está dividida o tiene ciertas características y momentos. Si hablamos de sus características, es que la evaluación es integral, es permanente, es sistemática, es dialógica, es orientadora, comunitaria y promocional. Pero si hablamos de los momentos de la evaluación, es que la evaluación se da en un inicio, en un proceso y saca un producto. O sea, cuando decimos que es integral, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que no solo valora una cosa, o sea, no solo valora la parte del conocimiento, sino valora el conocimiento, valora la persona como tal, tiene que valorar las posibilidades o el esfuerzo que hace en trabajar y tiene que valorar también la parte valorativa, la decisión que tienen las personas. Es permanente, decimos, ¿por qué? Porque la evaluación no es una que se debe desarrollar solo al final de una clase. La evaluación es una que se debe desarrollar durante el inicio, durante el proceso y durante la parte final. Es sistemática porque todo el tiempo estamos realizando evaluación. Dialógica porque se desarrolla en un macro, o sea, se desarrolla en un propósito, pero tiene relación eso con lo que buscamos. Orientadora porque la información que obtengamos de la evaluación nos permite a nosotros ver en qué nivel va ese estudiante, si ha aprovechado, no ha aprovechado, si está aprendiendo, no está aprendiendo, nos orienta a conocer. Es comunitaria porque todos participan e interaccionan en comunidad. Y es promocional, ¿por qué? Porque la evaluación al final de cuentas nos permite ver si el alumno pasa o no pasa de curso, se promociona o no se promociona al curso inmediato superior, ¿no? Y decíamos que en cuanto a la evaluación es inicial, ¿por qué? Porque se da durante el inicio de la clase. Al iniciar una clase, ¿podemos hacer evaluación? Claro que sí, podemos hacer evaluación. Se puede utilizar un sinnúmero de técnicas para hacer evaluación, pero también la evaluación se hace durante el proceso. Durante el proceso nosotros podemos ir verificando cómo estamos desarrollando la clase y eso no necesitamos hacerlo por escrito. Podemos hacer una valoración en función a preguntas, en función a desempeños, en función a que el estudiante lo vemos con interés o no lo vemos con interés en el aprendizaje. Y la parte de productos y resultados es cuando el estudiante hace una evaluación sumativa o hace una maqueta o hace un producto que nos muestre. Esa sería la de producto. Finalmente, ¿para qué sirve una evaluación? Pues, ¿para qué hacemos evaluación? Uno es para certificar. ¿Qué certificamos? Si conoce o no conoce, si asistió o no asistió, si estuvo o no estuvo. Para promover, ¿qué cosa promuevo? Se promueve de un curso al siguiente. Si vemos que ya funcionó, que reunió lo suficiente, que aprendió lo que necesitaba aprender, que cumplió las competencias que nos habíamos formulado en un inicio, entonces se promociona al curso inmediato superior. La acreditación, ¿qué es acreditar? Es, por ejemplo, que lo hacen también y están en posibilidades de hacer las unidades educativas, los CEAS, es la acreditación en un conocimiento técnico. A través del ministerio se ha establecido que un profesional, bueno, no profesional, una persona que tiene un oficio, por ejemplo, de constructor, de albañil, o un carpintero, o un mecánico, él va y acredita que él sabe hacer, porque es mecánico empírico, aprendió en la vida,
va a la institución, le toman un examen, le hacen preguntas, él muestra lo que sabe hacer, él se puede acreditar cumpliendo a ciertos requisitos, se puede acreditar que él es técnico en eso y puede sacar su nivel técnico solo acreditándose o dando ese examen, nada más. Pero también una evaluación sirve para qué? Para que nosotros podamos ver si las estrategias que estamos usando como profesores, por ejemplo, nos está surtiendo efecto o no. O es que está todo monótono y el estudiante no aprende, no entiende. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí algo está fallando, el profesor no está utilizando lo que tiene que usar. Ah, la evaluación nos está permitiendo ver eso. Lo mismo sucede con la parte de generar creatividad. La evaluación tiene que generar creatividad, o sea, tiene que hacer que el estudiante desarrolle su creatividad, su entusiasmo, ¿no? Porque si no, no cumple la función establecida. Y luego tenemos los momentos que vuelvo, hace un rato ya les mencioné, evaluación de inicio, evaluación de proceso y evaluación, aquí está, gestión. Y luego tenemos también a nivel ya de institución, se puede hacer una evaluación de gestión, se puede hacer una evaluación de media gestión y se puede hacer una evaluación de fin de gestión. ¿Eso cuándo y quiénes hacen? Las instituciones educativas, los colegios, los institutos, también hacen una evaluación de gestión institucional. ¿Sí? ¿Y qué instrumentos podemos utilizar para hacer evaluación? Muchos hay. Por ejemplo, el diálogo, la lista de cotejo, las estadísticas, las pruebas de operaciones, las carpetas de seguimiento, el seguimiento virtual y muchos otros instrumentos más que podemos utilizarlos para poder desarrollar la creatividad. Y con esto, chicos, hemos terminado. Muy bien, preguntas, dudas, opiniones, críticas, por favor, tienen la palabra. Los escucho. Los escucho.